Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente bienvenidos a esta actividad del Consejo Mexicano de Educación Física. Y quiero comentarles y darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y quiero comentarles que en el contexto del Día Internacional de la Educación Física, que fue declarado en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Mexicano de Educación Física. Carlos, como que hay un problema con el audio. Se oye muy distorsionado. Distorsionado se oye. Asimismo, antes de continuar, quiero darle la bienvenida al profesor Roberto Cerrato Mercenario, que él es director de Educación Física del Estado de Puebla. Profesor, sea bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, Carlos, a la orden. Asimismo, quiero hacerles hacer llegar un reconocimiento a nuestro compañero, también miembro del Consejo, al maestro Julio Zamora Machuca, por su gran interés y compromiso para la organización de estos conversatorios. Y en verdad, gracias, Julio, por todo el apoyo y todo el interés que has puesto en el desarrollo y sobre todo la organización de este conversatorio. Y quiero comentarles que estamos muy contentos dentro del Consejo Mexicano, ya que tenemos invitados que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica, muy en específico desde el Ecuador. Saludo a la maestra Teresa Toledo Rojas. Ella ahorita, durante la transmisión, se va a unir para poder integrarse al conservatorio. Acaba de tener un pequeño percance, sin embargo ya está bien, pero le damos la bienvenida. De la misma manera, también quiero darle la bienvenida desde Paraguay a la licenciada Carol Chivilla Gómez. Y de la misma manera, del Consejo Mexicano de Educación Física, una calurosa bienvenida a este evento. Acércate al micrófono, Carlos, otra vez. Los compañeros que nos van a apoyar en la disertación. Ok. Ahí está bien. Ya mejor, ¿verdad? Ok. Perdón. Para eso quiero presentarles a la maestra Teresa Toledo Rojas. Un momento más se conecta. Mencionarles, como ya les mencioné, ella es del Ecuador. Ella es pedagoga con mención en educación de la niñez y la juventud en riesgo por la Universidad Politécnica Salesiana. También es educadora de educación en párvulos por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en formación de profesores de secundaria en orientación educativa por la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en educación especial con mención a la Universidad y tiene una maestría en tecnología e innovación educativa por la Universidad Tecnológica. Actualmente es directora del Centro de Chile, Ecuador. También es de Fundación Baúl de Pinocho en TV Digital, programa Creando Oportunidades de Vida. También ha sido rectora de la Universidad Educativa Especializada Manuel Espejo y catedrática en la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Filosofía en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Sea bienvenida, maestra Teresa. De la misma manera, quiero presentar a la licenciada Carol Cavilla Gómez. Ella es paraguaya, es licenciada en Educación Física y Deportes, hizo sus estudios en Cuba, es especialista en desarrollo infantil y estimulación temprana. Tiene un posgrado en desarrollo infantil, trastornos del desarrollo y estimulación temprana, intervención terapéutica de los trastornos del desarrollo y discapacidad y medicina del deporte. Cuenta también con un diplomado en didáctica universitaria, gestión deportiva, clasificación para la identificación de paradeportistas y acceso al deporte paralímpico, y cuenta con el nivel 1 y 2 de la capacitación de las Olimpiadas Especiales. Y actualmente es directora de My Little Gym y capacitadora y conferencista nacional e internacional.
Tiene experiencia en el área de educación y reeducación académica escolar y universitaria. Por su parte, el doctor Heriberto Villegas Mendoza, de México, tiene un diplomado en recreación y juego por la Universidad de Cultura Física en Matanzas, Cuba. Es profesor de educación física de la ENEP, anexa al INE, en el estado de Puebla, en México, y también es licenciado de educación física por la Escuela Superior de Educación Física en la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en educación por el Instituto de Estudios Universitarios y es doctor en investigación educativa por la Universidad de Puebla. Él ha participado en diferentes congresos, entre los que destaca el Congreso Panamericano de Educación Física con el tema Desarrollo y Estimulación de las Habilidades Físicas en el Medio Acuático. También ha sido iniciador de diferentes programas recreativos y campamentos de verano en Puebla y también ha tenido algunas intervenciones y trabajos en lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la SEP y la Escuela Normal de Educación Física del Estado de Puebla. Además de haber participado en diversos cursos al interior y al exterior del Estado de Puebla. Bueno, sin más preámbulo, quiero cederle la palabra al doctor Heriberto Villegas Mendoza para poder dar inicio a contándoles que tienen hasta 20 minutos para que abriremos un espacio para continuar con el debate y las mismas conclusiones. Adelante, doctor Heriberto. Muchas gracias. Bien, aceptar. Bueno, pues es un tiempo muy corto, lo voy a comentar así a grandes rasgos. Toda la experiencia, yo siento que los títulos aquí no importan, lo que nosotros tenemos que demostrar es la experiencia que tenemos y cómo estimularla y organizarla. No me está dando cómo estimularla y organizarla. ¿Me das un minuto? Profesor Heriberto apagó su micrófono, no se le escucha. Heriberto, tienes apagado tu micrófono. ¿Me podrías dar compartir cámara? ¿Ya está? Pero no está. No está. A ver, permíteme. Creo que hay ciertas fallas. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve, maestros? Aún no. ¿No? Me está dando. Ya cerré la cámara. El audio. Heriberto, Apela, si no, nunca voy a terminar. Bien, la experiencia que yo tengo sobre las prácticas, sobre todo en el campo de la respiración, es en la alberca. Toda mi vida fue una pasión el nadar. Y poco a poco fui descubriendo cuál es la importancia de la respiración. De hecho, tengo muchas experiencias, el tipo de respiración que tenemos en la alberca. Aquí tenemos muchos compañeros que han participado en el campo de la natación. Y en esta pandemia nos hemos olvidado mucho de lo que es la respiración. Nos hemos olvidado mucho de lo que es la respiración. Anteriormente, ¿se acuerdan cuando estábamos en las escuelas primarias? Levantábamos brazos, respirar 1, 2. Pero va más allá de ese tipo de respiración. La respiración
nos lleva a algo que es la relajación. Y yo creo, con todo respeto para mis compañeros, que algo más importante que la activación física, se debió aplicar la relajación. ¿Por qué? Porque muchos niños estuvieron encerrados durante casi 2 años y en esos 2 años ellos llegaron con miedos, con inseguridades, con angustias. Y esto es muy claro y muy importante, porque los maestros, pues les ha costado trabajo aplicar sus clases. Les ha costado porque los niños, pues no se han adaptado. Ahorita veo que las clases que se han dado, lo que llamamos como el método de híbrido, pues muchos niños no han aprendido a leer, a escribir, a hacer otras actividades. Y recordemos que para esto Vygotsky nos dice que todo se da en un proceso social. Y es lo que les ha faltado, estar en convivencia con los demás. Estar en convivencia con los demás. La respiración es fundamental, ya que nos lleva a al funcionamiento de los órganos, de la mente. Y esto es algo que se ha manejado a través de muchas culturas. A través de muchas culturas, lo hemos vivido. Yo les voy a comentar que en Asia siempre se manejó la respiración, desde la cultura budista, ¿sí? Hasta a los pragmatismos. El problema es que la sociedad occidental no ha aceptado todos los conocimientos y aprendizajes de Oriente, porque no ha habido un sustento. Y en la actualidad ya se puede sustentar todos estos trabajos desde la práctica y desde la funcionalidad, desde la fisiología. Desde ese punto de vista, nosotros podemos ya hacer investigación. El sistema educativo obliga a todos los niños a pasar mucho tiempo sentados. Como consecuencia, surge el estrés. Existen problemas de autoestima, además de una menor capacidad para utilizar los aprendizajes. La mente, pero también el físico. Hay una teoría muy importante que la mente es conocimiento y el conocimiento es movimiento. El alumno debe de estar sujeto, no nada más a estar sentado, sino también a practicar la actividad física. ¿Sí? En algunos países como Europa ya se empiezan a practicar actividades como por ejemplo el yoga, la meditación. Nosotros lo hacemos desdeñado y las hemos dejado a un lado. Y está aplicado dentro de lo que es la educación física y la educación física de sanidad, con la respiración, la familia, la labor escolar, el uso del tiempo libre, ver el calzado, la higiene. La respiración ha sido una capacidad intrínseca, olvidada en el tratamiento de la actividad física y su importancia como función de medición y de energética para concentrarnos en los estudios y la relajación. Es muy importante que nosotros manejemos la respiración para relajar al alumno, y como consecuencia se da la meditación. Pero una buena meditación debe de estar dirigida a la problemática o al conocimiento que tiene el alumno. Ese es algo que no hemos podido poner en práctica. Yo les he de comentar que yo tengo muchas prácticas acerca de esto. Nuestro buen amigo Julio fue mi alumno desde el jardín de niños. Sabemos su problema. Él nació a los 10 meses, tuvo problemas de adaptación, de cognición, pero yo lo tuve en el campo de la natación y de la práctica.
de la recreación acuática. Incluso él fue el que me motivó a hacer esta investigación. Cuando yo dejé el centro escolar, me lo volví a encontrar en la Escuela Normal de Educación Física, y él me dijo en alguna ocasión, oye, es que a ti te debo que yo se me haya quitado los nervios, el miedo y todo, pero ¿cómo, Julio? Dime cómo. Pues es que tú me lo quitaste con esas actividades. Y me puse a practicar cuando yo empezaba ya este método tiene muchísimas facetas, pero no sabía cómo. Cuando yo entro a estudiar el doctorado, me pongo a investigar cómo surge esa pérdida de miedo, ese conocimiento, la seguridad con que ahora él se desplaza y se representa ante esta sociedad. Y nos debemos de sentir orgullosos, porque con todos los problemas que hay en esta sociedad, él ha salido adelante. Él ha salido adelante. Y no es el único, tengo otros dos más. Un alumno que ahorita es el mejor médico veterinario de African Safari y está ahí cuidando ahorita a los animales. Una niña que también tuvo problemas de cisticercosis que se alojaron en el cerebro y ahora se dedica a escribir libros de poesía y los presenta y yo les podría decir, yo me ensalzo. No se trata de ensalzarse. Yo doy gracias a Dios de que me crucé en su camino de ellos, porque gracias a ellos aprendí cómo resolver este problema. Y no nada más para personas con problemas, sino también para personas normales. ¿Por qué? Porque los maestros suben todos sus materiales, sacan los cuadernillos, y vemos que no avanzan. No hay un desarrollo motor, no hay una cognición. Y para esto surge algo milenario que se llaman los mindfulness. Los mindfulness es tener la mente centrada, la capacidad de centrar nuestra mente. Y los mindfulness se empiezan primero con la respiración, después surge la relajación y después se da la meditación. Es a donde el maestro de educación física debe de dirigir los pensamientos al aprendizaje, a la cognición, ¿sí? Yo no sé cómo vayan a salir las generaciones de hoy cuando los niños de primero y segundo no saben leer, no saben escribir. Y he de comentarles que en los últimos años, no nada más lo he puesto en práctica con los niños. Recientemente, antes de la pandemia, tomé un grupo de ancianos, una especie como de guardería de ancianos. Permítanme. Gracias. Y empecé a practicar mucho la actividad de respirar con ellos. ¿Qué es lo que empezó a surgir? Pues empezaron a surgir muchas cosas, como el retener el Alzheimer o la demencia senil, el acordarse de las notas musicales o los momentos en que deben de tocar sus instrumentos, en el momento en que se deben de tocar los instrumentos. Y esas son unas de las tantas pruebas que vinieron hacia mí de cómo surgió todo este proceso. La respiración es fundamental porque tenemos tres tipos de respiración: la clavicular, la pectoral y la abdominal. Pero desde que mandamos la respiración abdominal, empezamos a oxigenar todos los órganos, todos los organismos, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros órganos internos. Yo también tuve un problema con mi señora madre porque estaba teniendo problemas de demencia senil. Y empecé a trabajar la respiración y la relajación, y ya empezó a recobrar la memoria, ya empezó a recobrar la memoria, y eso para mí es algo muy importante. Cómo a través de esto, mi madre ya empieza a trabajar su mente. Sí me están mirando, ¿verdad?
Bueno. Sí, sí, profesor, sí, lo estamos viendo. Quiero hacerles esto, porque como es teórico práctico, observen, esto se llama una pelota expandible. Y van a hacer una respiración profunda tratando de llenar su abdomen, su pecho y llegar hasta las clavículas. Jalen, pero conforme voy hinchando la pelota. 1, 2, 3. Soltamos. Despacito. Una vez más. 1, 2, 3. Última. Jalen. Soltamos. Me gustaría, esto ya lo vieron algunos, pero hay otros que apenas lo empiezan a ver. Me gustaría que me comentaran qué experimentaron. Denme sus puntos de vista. ¿Qué experimentaron? ¿Qué vieron? La experiencia que tuvieron al hacer esto. ¿Nadie? ¿Nadie dice yo? Yo, Beto. A ver, aprovecho. dime, ¿qué sentiste, Roberto? Pues de entrada, el tema de la respiración profunda, como lo estás manejando, lo primero que nos lleva es hacia la relajación, así como lo estabas comentando. Sí, creo que son los principios de muchas disciplinas orientales, el tema del manejo de la respiración. Ya lo manejaste hace un rato. Sí. Y creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sí, así es. Todo está en función de las bases. Todo está en función de las bases. Fíjense que hace algunos años se solicitaba a los maestros que los niños deberían de salir de preescolar sabiendo a leer y escribir y medio haciendo operaciones. Pero se nos olvida que cada niño tiene su propio ritmo. ¿Sí? No es posible que los niños lleguen a aprender a leer y escribir tan rápido, sino que necesitamos que ellos recuperen sus tiempos. Y esto de la respiración les va a ayudar mucho a entender, a comprender, a analizar y ver cómo funciona, pero también van a conocer y a saber de todos los elementos. ¿Me están viendo a mí o están viendo un PowerPoint, perdón? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Ah, pero el PowerPoint ya está en grande, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Bueno, pues esto es fundamental. Nosotros queremos correr como profesores de educación física. Y hace rato lo decía Roberto, las bases, se nos olvidan las bases de todo, las bases de la respiración, las bases de la psicomotricidad, de la motricidad, de todo. Cuando nosotros apliquemos las bases, va a haber un ordenamiento en la cognición y en el aprendizaje. ¿Sí? Ahorita, pues, la sociedad actual tiene muchos nombres, también tiene el nombre de la sociedad del estrés, por toda esa influencia que recibimos de las noticias, de todo lo que percibimos, ¿sí? Y es ahí donde los niños empiezan a tener angustias. ¿Ustedes saben por qué se da la obesidad? Pues todos tratan de saber que la obesidad, que la alimentación, todo está perfectamente. Pero el primer fundamento de la obesidad es la angustia. La angustia se da por los miedos. Empezamos a generar un vacío en el abdomen y nos empieza a dar hambre. Eso es con algunos. Con otros, como los jóvenes, empiezan a fumar y empiezan otra serie de vicios para cubrir
todas esas ansiedades que vienen trayendo, que vienen cargando. ¿Sí? Y una sensación de angustia que se refleja tanto en el plano físico como en el psíquico. Ahí lo vamos a reflejar. La actual educación física ha cambiado. Ha cambiado porque ahora nos hemos metido a la neuroeducación física, a la plasticidad, que la plasticidad no es otra cosa que la situación de adaptarse a ciertas cosas. Por otra parte, la falta de actividad física define por la sociedad moderna en la que los trabajos puramente físicos son realizados por complejas máquinas con inteligencia artificial. Nos hace falta defender nuestra educación física. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da esa educación física? Necesitamos ese incremento de horas ante la Cámara de Diputados y decirles, señores diputados, esto es lo que necesitan nuestros niños. No es nada más un juego. El juego es el que nos va a enseñar. ¿Sí? Y todo esto también está defendido por el señor Davis Piero, ¿sí? Que lo investigó en 1992. Yo hace rato les hablaba de los mindfulness. Los mindfulness es tener la atención completa del individuo. Y dentro de los mindfulness también entra el campo de la recreación, del uso del tiempo libre, el ocio y la actividad lúdica. Y esto no estoy hablando única y exclusivamente para personas normales, también para personas con discapacidades, y lo hemos visto. Recordemos a muchas mujeres. Loretta Claiborne, corredora de los Estados Unidos, que aprendió jugando. A Gaby Bremer. Ahorita se me fue la otra mujer que era ciega, sorda y muda. Helen Keller. Todas ellas aprendieron a través de la atención, de los mindfulness, cómo lograr la respiración, cómo hacer atractiva una clase. ¿Cómo hacer atractiva una clase? Es fundamental. ¿Sí? Bien. Existe una estrecha relación entre la respiración y la relajación. Si estamos nerviosos, la respiración es rápida. Si estamos alterados, la respiración es rapidísima. Pero si nos empezamos a relajar, la respiración es lenta. Aunque la controla el sistema nervioso central, nosotros también la podemos controlar a través de la actividad física o de las actividades que nosotros realicemos. Yo me acuerdo en la etapa de cuando enseñaba yo a nadar, yo tengo un método de enseñanza de la natación en donde los niños se relajan y les enseñamos a jugar, a independizarse del rebosadero, a independizarse incluso de la fosa de clavados. Nos independizamos de muchas cosas y empiezan a relajarse y empiezan a jugar. Muñecos inflables, tiburones, ballenas, delfines, y empiezan a darse cuenta que el cuerpo empieza a funcionar en el agua, que el miedo es el que no les permite avanzar. En ese método, yo no utilizo tablas, no utilizo plug boys, no utilizo palitos, no utilizo los elementos que normalmente utilizamos para la enseñanza de la natación. Además, es un método demasiado activo. Y aquí vamos a hacer algo de lo que yo hacía. Vamos a colocar nuestro dedo índice aquí en el tabique, ¿ya vieron? Lleven su dedo índice al tabique. Y vamos a hacer la letra N de niño. Vamos a poner la lengua entre el paladar y los dientes y cerramos los labios. Y hacemos la letra N. Perdón. No pasa nada. Ahora hagamos la letra N, N de niño. Y me dicen, ¿qué sienten? ¿Cuál es la diferencia? En uno vibra y en el otro no.
Exactamente. Con la letra N vibra y con la letra M no vibra. Automáticamente, cuando yo hago la letra N dentro del agua, empiezan a salir las burbujas. Empiezan a salir las burbujas. Cuando ya hago la letra M, no. Y es una manera de enseñarles la respiración. Ya nada más como, yo sé que les voy a dejar nada más calientitos para otro momento. Y con, por ejemplo, ¿qué manejo con los alumnos de secundaria? Esto es un vaso de cartón. Esto es un vaso de cartón. Y esto es un guante quirúrgico. Es más barato el guante quirúrgico con un popote y aquí está sellado con papel masking. Y es una manera de controlar la respiración. ¿Sí? Y con mis, y tengo otro más, permítanme, que ese es un cartón. Bueno, lo dejamos para después. El último que hice con mis viejitos es una canción de Paul McCartney que él musicalizó y se llama Ruperto y las ranitas. Ruperto y las ranitas, yo le pongo 3 partituras diferentes, una de 3 notas, otra de 5 y otra de 10, y la misma de 10 seguida. En otro momento se las enseñaré, pero miren, si se dan cuenta es un pajarito hueco. Y empiezan a tocar la música. Esa es una de mis aportaciones. Se me acabó el tiempo, mil disculpas, pero como les dije, esto nada más es una probadita. Se los agradezco mucho y gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Heriberto. Vamos a hacer la palabra a la licenciada Carol Villa, desde el Paraguay. Adelante, licenciada. Buenas noches, ¿me oyen bien? Bien. Ok. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Sí, ok, muchas gracias. Un segundo. Ok. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de lo que es educación física, lo que tiene que ver con la inclusión en la infancia, los desafíos que tenemos en nuestra infancia. Bueno, aquí ya tiene mi presentación. Empezamos con una frase que dice que para entender lo que es y cómo incluir, tenemos primero que deshacernos de lo que nos llevó a excluir, con o sin intención de hacer. ¿Ok? Entonces, si eso lo podemos mantener en nuestra mente y reflexionando en el proceso de este conversatorio, sería fabuloso. Porque a veces no lo hacemos de forma intencionada, lo vamos aprendiendo de nuestras familias, de nuestro contexto. Entonces, eso se va quedando dentro de nosotros y cuanto más pequeños somos, entonces es más fácil que eso se quede impregnado si es que no nos enseñan a incluir. Entonces, podemos ver que las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. ¿Ok? ¿Por qué me gusta mucho esta frase que es de una autora, un anónimo hasta donde tengo entendido? Me gusta porque personas somos todas, algunas tenemos capacidades superiores, alguna capacidad inferior dentro de lo que somos como en nuestra dimensión integral de seres humanos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de desafíos, cuando hablamos de objetivos a lograr, cuando hablamos de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, siempre vamos a encontrar que tenemos potenciales en áreas en las que muchas veces no somos comprendidos
y en otras veces, en otros lugares tenemos un contexto, un grupo, una comunidad en la que sí podemos desenvolvernos y que nos sentimos escuchados, entendidos. Entonces, las diferencias se dan por salirse del patrón común o del denominador común en el que nos quieren colocar a todos, porque la ciencia principalmente quiere establecer patrones para poder medir. La medicina y lo hace, establece patrones, por ejemplo, patrones de desarrollo, la psicología o neuropsicología, los patrones que indican qué nivel de desarrollo cognitivo llega a tener un niño. Entonces, un patrón inferior a 50 de coeficiente intelectual, un patrón superior a 100, significa que estamos fuera del rango común, ¿sí? Entonces, nos llama esto a la reflexión. ¿Qué es un patrón común? Queremos ser comunes. ¿Por qué tenemos que ser comunes? ¿Por qué tenemos que ser iguales? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un objetivo de ser igual o de buscar igualdad, homogeneidad? Esa es una reflexión que yo pienso que es bastante importante hacernos, porque es que hasta las medicinas van iguales para todos, buscan homogeneidad. Los médicos buscan homogeneidad, la ciencia busca homogeneidad para medir estos patrones que sean iguales, diferentes. ¿Y por qué iguales y diferentes? ¿Por qué homogeneidad? Si cada uno tiene su brillo, tiene su color, tiene su forma de ser, tiene su potencial y su luz especial. Entonces, la reflexión es, vamos a ser sujetos, mejor dicho, ser sujetos de derecho, porque tenemos todos la misma dignidad y todos los derechos constitucionales, institucionales, multinacionales, internacionales, valga la redundancia, cuando hablamos de, por ejemplo, los derechos del niño y los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos se establecen para que podamos tener formas de convivencia que nos ayuden a sobresalir en lo que somos, ¿sí? Esto se establecen para que podamos interaccionar como lo que somos. Tenemos derecho a ser lo que somos, como somos. Y voy a pasar con una historia pequeña que creo que es muy emocional también. Tiene que ver que algunos me imagino que lo conocen, que es el cuento de Lorenzo y su caso, que es su cazuela, ¿qué pasa con Lorenzo? Este es un breve resumen de lo que realmente es el cuento. Ahí tiene la autora Isabel Carrier. Ok, entonces Lorenzo pasea con su caso por todos lados y la gente se pregunta, ¿qué hace Lorenzo paseando con una cazuela, con un instrumento de cocina? Sin embargo, Lorenzo se siente bien, se siente seguro. Simplemente, ¿qué pasa con Lorenzo? En muchas ocasiones no sabe cómo utilizar su cazuela, su caso, ¿ok? Entonces, de repente aparece una persona maravillosa. ¿Qué hace esta persona? Y lo podemos ver en esta imagen. Esta persona, cuando Lorenzo ve que tiene un obstáculo, esta persona le indica cómo pudiera utilizar su caso, para poder sobrepasar el obstáculo que podemos ver aquí. ¿Y cómo vemos a esta persona? Esta persona está contenta, está alegre. Y Lorenzo está contento, está alegre. De pasar a tener duda de cómo utilizar o cómo poder manejarse o desenvolverse, él logra, a través de una interacción, sobrepasar el obstáculo. ¿Qué además hace esta persona tan valiosa que aparece en la vida de Lorenzo? Le regala un bolso o le da un bolso. ¿Qué hace con este bolso Lorenzo? Nos preguntamos. Lorenzo guarda en el bolso su cazuela, ¿sí?
entonces su olla, como le quieran llamar en los diferentes lugares donde nos están escuchando. Entonces, a partir de ese momento, la vida de Lorenzo empieza a ser mucho más integral, porque ahora Lorenzo ya puede jugar con los demás niños. Perdón, no están avanzando las diapositivas. Bien, gracias por avisar. Tenemos acá a Lorenzo, creo que ahí ya lo van a poder ver. 4 imágenes. Maestro. Se está viendo Sí, las así 5, es. Carol. Sí, es El caso correcto. de Lorenzo. Gracias, bueno. Entonces aquí tenemos a Lorenzo, que ya empieza a jugar con los demás niños, a integrarse, a ser parte y a ser aceptado por los niños y sí, incluso motivado por los niños que le dicen, por ejemplo, adelante Lorenzo, porque ahora la vida de Lorenzo es mucho más fácil porque como él no se quería despegar de su caso, de su cazuela, él lo que hizo fue colocarla dentro de este bolso que le regaló una persona maravillosa, que a veces podemos ser los maestros, a veces somos las maestras, todas las personas que nos rodean pudieran contribuirnos para que podamos llevar nuestro caso, nuestra cazuela, nuestra situación, nuestra particularidad de una manera más cómoda para poder integrarnos y desarrollarnos en nuestro medio de la mejor forma posible, ¿sí? Porque no existe una diferencia que nos haga ser más o menos que otros, si hablamos matemáticamente, porque somos seres humanos con una dimensión integral que se despliega si vamos a ir a estudiar al ser en su totalidad, en varias áreas. Entonces, dimensiones, no podemos desdoblar las dimensiones y pensar que somos buenos, somos malos, somos mejores, somos peores, somos diferentes, somos iguales. De hecho, y tengo una imagen para eso, creo que voy a salir de esto en el caso de que no se lo pueda ver. Tenemos aquí algo que yo quiero compartir con ustedes, que es arte. Arte, simple, común y silvestre, el arte. Esta imagen es el piano del ADN, ¿sí? Aquí tiene el autor. ¿Qué significa o a qué queremos llegar con esto? ¿O qué me gustaría que podamos reflexionar en esta ocasión? Que estamos hablando del piano del ADN. Somos ADN. Nos iniciamos con información genética que se va a traducir en nuestro crecimiento. Esa información genética ya la traemos desde nuestra primera célula, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Como ustedes pueden ver, el arte transgrede, el arte es libre, el arte puede ser abstracto. También nosotras las personas somos así. Somos arte, somos una maravilla. Lo que busca esta imagen, o lo que yo quisiera que podamos interpretar, aparte de las interpretaciones que cada uno le pueda dar, es que como esta imagen se llama el arte, el piano del ADN. Vemos que el ADN lo traslada a un piano. Un piano tiene las teclas todas parecidas, todas iguales, están las blancas, están las negras, unas más cortas, unas más pequeñas, unas más largas, ¿ok? Todas son parecidas, todas son aparentemente iguales, pero sin embargo, suenan totalmente diferentes. ¿Y qué pasa? Al saber combinar esos sonidos, generamos armonía, generamos música, generamos arte. Eso somos. Somos idénticos. Somos lo que somos. Los títulos, las etiquetas, las vamos poniendo lamentablemente en muchos casos desde la primera infancia. Lo que no quiere decir que esté de más atender la necesidad de cada individuo, de cada niño, en el periodo sensible adecuado.
porque eso va a ayudar a que podamos potenciar posibles situaciones que vayan a influir en la vida de estos niños, de estos seres de derecho también, que somos cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros conocidos, nuestros vecinos y nuestra comunidad. Entonces, podemos decir, voy a salir para evitar problemitas, que como conclusión, para ir un poquito rápido con relación a esto, podemos decir que la actividad física debería formar parte rutinaria de las personas con discapacidad física o intelectual, ya que reporta beneficios en todos los niveles, imposibles de conseguir de otro modo, promoviendo la mejora de la calidad de vida del individuo e invirtiendo tiempo libre en actividades deportivas o recreativas, alejándose del tiempo sedentario. Estamos hablando de actividad física para la salud, para la vida, para las actividades de la vida diaria. Generar hábitos de vida saludable es un derecho para todos, ¿sí? No necesariamente para las personas que tengan una discapacidad visiblemente determinante o que le impida efectuar o realizar alguna situación que al común denominador debería de realizarlo efectivamente o rápidamente. ¿Ok? Esos estándares de homogeneidad son lo que nosotros vemos como desafíos. Ese romper el paradigma, el romper el patrón de todos debemos ser iguales, que todos debemos hacer las cosas de tal modo para ser aceptados en nuestra sociedad, es un desafío para nosotros y lo debemos instalar desde la primera infancia, desde la crianza respetuosa, ¿sí? Cuando el niño empieza a interactuar, a relacionarse con otros niños con características diferentes, es maravilloso. Creamos arte, creamos armonía, porque lamentablemente en muchos de los casos las diferencias las marcamos los adultos, los maestros, los profesionales de la actividad física, los profesionales en educación, los promotores de salud, porque tenemos patrones que nos pasamos estudiando, que debe ser de este modo, contenidos que se deben desarrollar de este modo, evaluaciones que debemos completar de tal modo, cual modo. ¿Por qué? Porque nosotros nos planteamos eso. Sin embargo, tenemos la posibilidad de romper esos paradigmas y de generar esta armonía tan maravillosa que es el arte. Entonces, a partir de eso podemos decir que la enseñanza que deja huellas no es la que se hace de cabeza en cabeza, sino de corazón a corazón. Entonces, las huellas que nosotros podemos dejar en nuestros chicos, en nuestros niños, niñas y adolescentes, se pueden ver diferentes, son diferentes, porque cada uno tiene la libertad de decidir y de optar por tener un criterio, por tener una forma de actuar, por tener una forma de pensar que nos va a hacer diferentes y que va a hacer que nuestro conjunto comunitario, nuestro conjunto social sea armónico. Porque si todos pensamos de igual manera, si todos fuéramos de igual forma, hoy no tendríamos este conversatorio maravilloso para tener esta interacción de ideas, de experiencias, porque uno está en un punto de vista, otro está en otro punto de vista, y eso es maravilloso, eso genera nuestro arte en el educar, nuestro arte en el dar, nuestro arte en el de decir que sí se puede, todo lo podemos ver en olimpiadas especiales, no hay barreras, no hay límites, lo podemos ver en los Juegos Paralímpicos, no hay barreras, no hay límites.
todo está en nuestras ganas de hacerlo, todo está en nuestro interior, todo está en la voluntad que pongamos para poder superar cualquier tipo de aparente obstáculo como lo hacía Lorenzo con su caso. Simplemente como maestros, como educadores, como personas, podemos ayudar a que muchas personitas y personas puedan aprender a llevar su cazuela, su caso, su situación, su característica de una manera más fácil, de una manera maravillosa y que aprenda a disfrutar el proceso de llevar lo que le toca llevar. ¿Ok? Entonces yo les quiero dar muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de compartir. Soy Carol Cubilla y estoy a disposición. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Carol. Heriberto, te invitamos a que puedas encender tu cámara. Igual a los demás compañeros, igual, si gustan encender su cámara, no hay ningún problema. Y dentro de la segunda parte de este conversatorio, muy interesante es tanto el ejercicio que nos presenta el doctor Heriberto como parte de la experiencia que nos presenta Carol. Yo quisiera hacerles algunas preguntas que nos puedan llevar a la reflexión dentro de esta conmemoración que estamos haciendo del Día Internacional de Personas con Discapacidad. Y quisiera ver si alguno de ustedes me puede comentar desde su contexto y experiencia profesional ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad? Carol, Heriberto. Bien. Cuando hablamos de diversidad, hablamos diversidad en la actitud, en las acciones, en todo aquello que nos forma, la influencia, el contorno social. Hay una diversidad muy grande. No nada más la diversidad se da a nivel de educación especial. El razonamiento y el pensamiento de las personas, hay una diversidad tremenda. Sobre todo aquí en Puebla, yo lo he visto con mis exalumnos. Yo fui catedrático de la Normal de Educación Física y de la Escuela Semiescolarizada. En la actualidad hay instituciones, hay padres de familia donde no le dan la importancia a la educación física. No le dan la importancia a las actividades, porque no se les ha dado esa diversidad, ese conocimiento. ¿Cuál es la función que tiene la educación física? ¿Qué es lo que necesita la educación física para proyectarse? Para proyectarse. Si no le damos la importancia que tiene a la educación física, nuestra educación física nunca va a avanzar. Y eso es responsabilidad de nosotros mismos. Es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas deficiencias en la educación. Ni siquiera a veces sabemos que tenemos a niños con Asperger, que tenemos niños con deficiencias mentales, que carecen de muchas cosas, incluso hasta la alimentación. Y la tomamos como un simple juego la educación física. Hacemos los planes y programas como un simple y solaz entretenimiento. Debemos hacerlos para corregir a los niños. ¿Qué problemas tienen? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo corregirlos? ¿Qué es lo que voy a detectar? ¿Y qué es lo que voy a manejar dentro de esa diversidad? Yo les aseguro que hay muchos niños con muchos problemas y muchas deficiencias en todo el contorno de la Sierra Poblana. Pero también, también hay una diversidad, porque por ejemplo, y que me perdonen mis compañeros médicos del Seguro Social, se basan a los tiempos de las dilataciones, y no todo organismo yo ya aprendí que no todo organismo es idéntico. Todos los organismos son diferentes. Señora, regrésese porque todavía no van a nacer. Y a veces ya viene la señora con el chamaco colgando. ¿Y qué es lo que pasa? Falta de oxigenación, problemas al nacer, pero eso no es
no es otra cosa más que la falta de interés por la carrera que estamos cursando. Y Bien. así hay muchas cosas más. Y esa Bien. diversidad hay que centrarla. Gracias, mil disculpas. Bien, Heriberto, ¿cómo ves este posicionamiento, Carol? Bueno, en el tema de la diversidad, creo que todos somos, todos somos creados precisamente, aparentemente similares, pero justamente en nuestro interaccionar es que generamos la armonía perfecta. Por eso era mi comparación con el arte, porque el romper paradigmas, el salir de la homogeneidad, el dejar de pensar todos iguales, el tener dominio propio de uno, del contexto de nuestra sociedad, nuestra comunidad, es lo que nos hace únicos, es lo que nos diferencia precisamente en lo cultural. Por ejemplo, para dar otra mirada, la cultura mexicana con la cultura paraguaya, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras formas de alimentarnos, nuestra forma de encarar la educación. Pero precisamente como nuestro caso es la educación, en la educación física, por ejemplo, podemos ver que nosotros generamos espacios de interacción para poder enriquecer cada experiencia y avanzar lo más que se pueda en cada uno con la experiencia del otro, pero aplicado al contexto que nos toca vivir. Entonces así avanzamos todos, de manera que nos toque, de la forma en que nos toque, tal vez algunos más, algunos tal vez aparentemente, si usamos patrones de matemática, aparentemente menos, pero el hecho es que avanzamos. Y así crecemos y somos más integrales. Gracias. Bien, bien, damos la bienvenida. Se está incorporando a este conversatorio el maestro Julio Zamora. Bienvenido, Julio. Ya escuchaste tanto el posicionamiento de profesor Heriberto como el de Carol. Tú que vives a diario una discapacidad, ¿tú cómo entiendes esta parte de la diversidad? ¿Qué nos puedes comentar, Julio? Muy buenas noches, tardes, noches, a mis estimados compañeros del Colegio Mexicano de Educación Física. Gusto en saludarnos, doctora Benedicta, doctor Arturo Guerrero, a mis compañeros de Sudamérica que son parte del colectivo docente, incluyendo el extraordinario aquí presentes y quienes nos escuchan a través de la página de Comecef. Pues siempre lo he dicho que la diversidad, la inclusión y la discapacidad para mí son otra forma de ver la vida, y lo digo con causa. Yo nazco de 10 meses, me causa cierta discapacidad psicomotora y sobre todo una cierta deficiencia mental limítrofe. Hubo falta de oxigenación, me afecta en lo de cierta manera en lo cognitivo, en lo motriz y en el lenguaje, como lo había argumentado en sus intervenciones el maestro Heriberto Villegas. Hubo una falta de oxigenación cuando yo nací, pero fue gracias a este tipo de terapias, no solamente del profesor Heriberto, sino también de una maestra de USAER, una psicóloga, la maestra Rosaura Ruiz, quien me ayuda a superar ese problema del lenguaje que fue el más severo. Pude hablar hasta los 6 años, hasta los 6, 7 años, o sea, hasta primero de primaria. Todo el preescolar fue un bullying para mí. Y también en ciertas etapas de preescolar, de la primaria y de la secundaria, igual de ciertos maestros en el bachillerato, hasta que llegan la maestra María Luisa Ivy López, el maestro Jorge Luis García Sánchez, el maestro Hugo Humberto Maceda Gómez, el maestro Rafael González Jiménez, en la maestría el maestro José Inés Vargas Flores, pero al maestro Heriberto Villegas, él me conoce desde pequeño, y fue en la etapa final de la licenciatura cuando él contribuye con esas terapias de respiración y me hacen superar todas esas barreras que me estaban imponiendo la sociedad que me rodeaban, excepto mi familia, porque son los primeros principios para la inclusión. Ellos supieron que tuvieron que aceptar mi condición, hacer
situaciones de conciencia, o se concientizaron a mis papás. La que más tuvieron que concientizar fue a mi hermana mayor, a Sara, para darme mi lugar en la familia y como ser humano y como persona, no como una persona con cierta discapacidad o con una discapacidad. Y fueron los que sacaron adelante todo este proyecto para que se diera la calidad de vida que uno debe tener correctamente. Como lo ha dicho Carol, siempre se tienen que romper los paradigmas, los mitos y las verdades que comentaba yo ayer con la doctora Leonor Mariana Duque. Se tienen que romper no solamente con paradigmas, se tienen que romper los mitos y las verdades que hay en la discapacidad, de que no podemos, de que nunca vamos a poder, que no podemos ser independientes, que no podemos lograr calidad de vida solos, no. Sin una cultura de concientización, no. Sin aceptación tampoco se pueden lograr. Sin eso no se logra nada, pero si hay una aceptación, si hay una concientización, si hay ese refuerzo, esa empatía para darnos nuestro lugar, nuestros mismos derechos, mismas oportunidades, se pueden romper los paradigmas, se pueden crear una cultura de discapacidad sin límites, mismos derechos, mismas oportunidades como las que yo he enfrentado, yo tengo, y sobre todo tengo el privilegio de estar con un grupo de grandes colegas en los cuales yo los encabezo, y estamos promoviendo esa inclusión en México y en Latinoamérica, de que tenemos que tienen que darle su lugar a este tipo de personas, y lo acabo de decir en el municipio de Amozoc, que me invitan amablemente a su celebración del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y sobre todo traen a una persona como yo, sobre todo, que es una experiencia de vida, una experiencia que ha enfrentado no solamente la discapacidad, enfrentado las barreras del aprendizaje y la participación como se conocen ahorita en los planes y programas aquí en México. Sobre todo, y para concluir esta pequeña intervención, es, si quieres hablar de inclusión, discapacidad o de barreras del aprendizaje y la participación, no solamente es concientizar, no es aceptar, es saber ponerte en los zapatos del otro. Muy bien, Julio. Es muy cierto esta parte que comentas, y yo creo que tendríamos que estar pensando ya en la idea de una escuela inclusiva, en donde pues prácticamente nos tendríamos que estar basando en una filosofía de igualdad, de democracia, en donde posiblemente pues la diversidad tiene que ser el valor más importante, que tiene que ir a la alza cada vez más. Y creo, y bien tú lo mencionas, partiendo de la premisa que cualquier persona, cualquier alumno dentro de la escuela, pues tiene derecho a la educación y a una educación física. Por lo tanto, yo quisiera que nos comentaran qué podemos entender o cuál sería la diferencia entre integración e inclusión educativa, y cómo la podríamos manejar, ¿no? Desde educación física, o cómo la han vivido en sus diferentes contextos. ¿Quién quiere comentar? Tienes apagado tu micrófono, Heriberto. Primero las damas. Ok, adelante, Carol. Qué amable, muchas gracias. En el caso de la inclusión en educación física específicamente, la principal barrera que por lo menos aquí lo estamos manejando es desde la currícula de preparación del docente. Entonces, el docente se estructura principalmente en el área de actividad física. Yo creo que en realidad pasa en la mayoría de las asignaturas, pero en el caso de la actividad física, deportes, y en el área neuromotora para la estimulación
y para iniciar con las habilidades motoras básicas, hay mucha estructura básica, generalista, homogénea. Los logros motores van por edades, como estaba ahí comentando hace un momento. Entonces, el docente lucha mucho para poder adquirir ese conocimiento, pero a la hora de enfrentarse a un aula, una comunidad diversa, porque aquí tenemos una ley que ya los colegios y las instituciones son en totalidad inclusivas, como lo habíamos comentado en otra ocasión, ¿verdad? Bueno, en la teoría está, por algún punto empezamos, en la teoría está, bueno, algunos lo cumplen, otros no, pero bueno, la intención está desde la parte legal. Entonces, al ver eso, al ver la diversidad, cómo lo integra en la actividad física, lo ponen como una limitante, es por eso que debemos aprender o reflexionar acerca de nuestras acciones, porque nuestra limitación está en el nosotros, en el cómo voy a enseñar a saltar a un niño que tiene una posible discapacidad. Entonces, nos ponemos una limitante porque hablamos de discapacidad, cuando la discapacidad es algo que prácticamente lo tenemos. Yo quisiera decir que casi lo tenemos todos. Yo tengo discapacidad visual y pudiera decir que tengo un montón más de discapacidades, pero bueno, cada uno aprende a llevar su discapacidad y a sacar el potencial que tiene y a compensar la deficiencia, porque eso sí existe, la compensación de la deficiencia. Y entonces nosotros tratar de apoyar un poquito eso y sacar un poco, sigo con el tema del paradigma de que debemos seguir patrones cuadrados cuando lo que necesitamos es ser creativos y enfrentar como venga la situación y sacar adelante a todos, eso sí, a todos por igual, ¿sí? Una motivación, un objetivo para con todos de salir adelante, de superar los obstáculos en lo personal de cada uno. Gracias. Excelente, Carol. Julio, Heriberto. Primero tú, mi estimado Heriberto. Gracias, Adelante. Julio. No existen discapacidades, más bien nos discapacitamos nosotros, lo decía la compañera. Yo creo que debemos de empezar desde la educación. ¿Cómo aceptar a la persona que está discapacitada? Gran parte de esa educación viene desde casa. No te lleves con el cojo, con la jorobada, con tal persona. Porque los niños no tienen limitantes, ellos lo hacen. Y si llegasen a tener una limitación, yo apenas vi un video en el Face de donde están bailando y un maestro utilizó un arnés con un niño que tenía parálisis cerebral. Se los puso en el arnés y él bailaba con el alumno y el alumno estaba feliz y sus compañeros estaban felices. Entonces, la escuela inclusiva va desde el pensamiento del alumno que supuestamente es normal, supuestamente. Yo he dado varios cursos, varios talleres, y por ejemplo, me acuerdo de hace 3 años de un taller donde utilizo lo que es la telaraña, que es, ahorita se me olvidó utilizo estambre, y los puse a reptar, y algo tan simple como un patrón básico de conducta les costaba trabajo, dejaban una pierna y la otra la estiraban y la encogían, y la otra pierna la dejaban atrás, y no se daban cuenta realmente de esa discapacidad. No hay una situación corpórea, ¿sí? No hay una situación corpórea, su corporeidad no alcanzaba. Muchos hablan de corporeidad, pero realmente no saben lo que es la corporeidad. Ya hay gente con discapacidades que tienen mucha capacidad, mucha corporeidad. Yo, perdón, voy a hablar en algo muy particular. Yo veo que Julio es un orgullo para todos los poblanos. Julio es un orgullo para mucha gente porque ha salido de muchas cosas, ha hecho congresos, ha hecho pláticas, ha juntado gente, ha juntado una gran sociedad latinoamericana que le tiene mucho afecto y mucho cariño.
Es una persona social, multisocial, y no ha necesitado de tantas cosas. Él lo hace. Lo mismo que ha inventado juegos, quien lo ha ido a ver a su escuela y ha visto los materiales. Él ve cómo, pero los integra a sus clases. Y eso es algo de admirarse. Es algo que, por ejemplo, nadie se da cuenta. Oye, voy hasta lo más recóndito de Atlisco y voy a ver la clase de Julio. Julio es un orgullo porque él se ha integrado poco a poco. Los que necesitamos integrarnos somos nosotros. Muy bien dicho, señor. Julio, adelante. Pues sí. ¿Qué necesita? Así que aquí, en cuestión de, muchos confunden los términos de inclusión con integración, solamente con que le asignes una tarea a estos niños con una condición de discapacidad o quienes enfrentan las barreras del aprendizaje y la participación. Muchos justifican que lo están incluyendo, nomás lo están integrando y son con tareas muy sencillas o con tal de justificar la acción administrativa en el papel o ante un superior inmediato de que me ayude a pasar lista, a colocar materiales. Eso no es inclusión, eso es integración y solamente le está dando cierto valor a un alumno. Tienen que, si me permites compartir, Carlos, para compartirles unas pequeñas gráficas de lo que sería la inclusión o qué necesitamos para tener lo que es la inclusión y sobre todo en nuestra... Adelante, Julio. En nuestras escuelas. Y lo tienen que entender nuestros compañeros de educación física, no solamente de educación física, también invitamos a todos los maestros de todos los niveles que tienen que hacer esa conciencia para ese tipo de conciencias para que puedan incluir a su alumnado, dar, como lo he dicho en la primera intervención, darle su lugar, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Si nuestra docencia se debe de basar en los aprendizajes de nuestros estudiantes, esto nos obliga a estar pendiente a nuestros alumnos, pero en particular a quienes están en riesgo de ser excluidos o en condiciones vulnerables, porque tenemos que supervisar todo el proceso que va siguiendo. ¿Queremos lograr esto? Una sociedad, una educación inclusiva. Tenemos que fomentar esto en el caso de México, la verdadera nueva escuela mexicana se debe fundamentar en las 4A. Todos tienen que tener acceso a la educación, la accesibilidad. Tenemos que adaptar a sus necesidades y a sus habilidades, capacidades y destrezas de nuestros alumnos, la adaptabilidad. Tenemos que aceptar a nuestros alumnos y, como lo dije antes, tal y como son, que es la aceptabilidad y la asequibilidad. Tenemos que estar disponibles en todo momento. Hay que fomentar las 4A. También tenemos que tener esto también claro. ¿Qué nos falta en México? ¿Qué le faltaría en Latinoamérica? Hay que establecer políticas inclusivas bien claras, desarrollar como docentes y como sociedad una práctica inclusiva para que tengamos una cultura inclusiva y sobre todo, lo dije en la mañana en el municipio de Amozoc, también hay que practicar el lenguaje incluyente, los términos correctos, porque no es posible que nos encontremos a colegas todavía poniendo etiquetas a los alumnos con una discapacidad o a los que están enfrentando a una barrera para el aprendizaje y la participación. Ya quedó en el pasado las etiquetas. Se tienen que acabar en una escuela y en una sociedad. Tenemos que utilizar los términos correctos y esa es tarea de todos. Y también en Amazon lo dije, porque le digo, no solamente son los funcionarios públicos, porque
Primero, un maestro es un funcionario público y los maestros, la sociedad, nuestros niños, todos los contextos tenemos que saber, conocer y saber el término correcto, sobre todo que somos personas con una discapacidad o son niños que enfrentan las barreras para el aprendizaje y la participación. Y si hablamos de discapacidades, son alumnos que tienen una discapacidad visual, una discapacidad auditiva o son personas sordas, capacidad, son ciegos, no son invidentes, entre otros. Tenemos que utilizar el término correcto. O, por ejemplo, le aseguro que se han escuchado el típico autista, el maestro Heriberto y Carol, cuando son niños con autismo o trastorno del espectro autista con el F5. Entonces hay que crear todo ese tipo de vertientes. Sin esos cimientos, las políticas, las culturas y las prácticas inclusivas se van a venir abajo, se los puede llevar un huracán, un mar, un tsunami, lo que sea. Luego hay que tener cimientos firmes en este tipo de situaciones. Excelente, Julio. Vamos cerrando lo que es el conversatorio. Les pediría que en esta siguiente intervención nos pudieran hacer una conclusión general en relación hacia esta conmemoración que estamos haciendo el día de hoy y que lo pudiéramos tal vez orientar un poco hacia lo que sería la sesión de educación física. Vi por ahí que el profesor Heriberto levantó la mano. ¿Quiere iniciar? Sí. Adelante. Carlos, la otra vez platicábamos que no es lo mismo los aprendizajes esperados al aprendizaje situado. El aprendizaje situado nos lleva a los intereses propios de cada niño, a que descubra sus habilidades, a que descubra sus acciones. De ahí partimos para saber qué es lo que quiere. Desde ahí debemos de empezar. Hay muchos niños con discapacidad que tienen muchos intereses, pero no los interpretamos. No sabemos qué es lo que desean, simplemente los tratamos como un alumno más. Y necesitamos situar ese aprendizaje, llevarlo al campo de la educación, en general, al campo de la educación física y surgirlo desde el punto de vista de la educación física. Hay mucho por el cual tenemos que trabajar, hay mucho por el cual tenemos que hacer. Algo que hablaba hace rato Julio es el lenguaje incluyente y eso es fundamental. Cada quien habla su propio lenguaje o cada quien tiene sus propios patrones de conducta y queremos insertar esos patrones de conducta a la persona de al lado, siendo que es una persona con muchas diversidades. Hace falta una educación física que empiece desde lo más alto, hacernos incluyentes, maestros de educación física, y luego los alumnos, y luego los padres de familia, y luego los maestros de grupo, para que podamos avanzar. Que trabajemos íntegramente todos para ayudar a nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carol, adelante, con esta última participación para ir cerrando el conversatorio. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante. Hay mucho por hablar, hay mucho que decir, encontrar las palabras asertivas para este pequeño momento es bastante complicado. Pero invito a los profesores de educación física, promotores de actividad física y salud, que trabajemos juntos, que busquemos iniciativas, que seamos creativos, que tratemos a todos del mismo modo, porque todos somos seres de derechos, todos somos seres humanos, y en la clase de educación física está el eje fundamental, desde mi punto de vista particular, para todo lo que es la estimulación del conocimiento a partir de uno mismo.
¿sí? Que es conocer mis posibilidades, mis condiciones, mis cualidades, cuánto puedo hacer, cuánto no puedo hacer, por qué no lo puedo hacer, y empezar a hacerme las consultas desde el yo, desde el uno mismo, desde como hablaba el maestro Heriberto, desde el conocimiento de la corporeidad, de la integralidad, de los logros que puedo tener. Ahí voy a hacer una conexión con lo que tiene que ver con la cognición y la potencialidad que yo puedo llegar a desarrollar a través de vivencias motoras que van a darme la vivencia que yo necesito para ir llevando todo el conocimiento y todo el bagaje a las acciones y no solo a la simple teoría. ¿Sí? Entonces, acciones para la vida, determinaciones que se aprenden o decisiones también que se aprenden a tomar en un simple juego en la mayoría de los casos, desde las primeras edades. Así que muchísimas gracias, un placer. A disposición siempre. Muchas gracias, Carol. Pues vamos a cerrar con el buen Julio, en su última intervención. Es verdad, tenemos muchas cosas que decir, pero también tenemos los tiempos de encima. Adelante, Julio. Pues invitar a mis colegas de educación física, sobre todo a innovar, sobre todo sepamos diagnosticar a nuestros alumnos, tratar sus necesidades, sobre todo también llevar a cabo el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. Hay que llevarlo como una nueva práctica para la inclusión, en los cuales le demos los temas de diferentes maneras hasta llegar a la experimentación. Formemos alumnos que nos demuestren su creatividad, todo lo que ellos saben y aprenden de nosotros los maestros de educación física, y sobre todo dejemos lo monótono o lo rutinario o las actitudes de que ahí viene el maestro de educación física o viene con lo mismo. Que nuestras actividades sean innovadoras, interesantes, con los ajustes razonables a sus necesidades, pero sobre todo retadoras. Practicando el DUA en la clase de educación física, eso es lo que podemos llevar hacia la educación inclusiva. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias, Carol. Bien lo comentábamos, hay muchas situaciones que tendríamos que tener este intercambio de ideas para poder incluso generar algunos proyectos. Muchas gracias a todos, cada uno de ustedes. Quiero comentarles que durante la transmisión se comunicó conmigo la maestra Teresa Toledo Rojas. Ella tuvo un pequeño incidente. Ella está bien de salud, sin embargo, sí fue necesario que la revisaran. Le mandamos un fuerte abrazo, maestra Teresa, esperemos que pronto esté bien y vamos a continuar haciendo proyectos en conjunto. Pues bueno, antes de cerrar este conversatorio, quiero compartirles una pantalla y también quiero hacer entrega de las constancias a nuestros compañeros que el día de hoy participaron con nosotros. No sin antes comentarles que pues, el Consejo Mexicano de Educación Física está conmemorando, junto con la Organización de las Naciones Unidas, este día desde el 92, hizo internacional para las personas, para poder celebrar a las personas con discapacidad, y que este año tiene como tema liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible. Muchas felicidades a todos y tenemos que trabajar todos juntos por un mundo mejor y un mundo para todos. En el mismo sentido, quiero hacer llegar la siguiente constancia a cada uno de nuestros compañeros y dice así: el Consejo Mexicano de Educación Física otorga la presente constancia a la maestra Teresa Toledo Rojas por haber participado como ponente en el conversatorio de Educación Física, Inclusión y Discapacidad en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, COMEXED, Educación Física por México, Tultepec, Estado de México, a 3 de diciembre del 2021. Y lo firma un servidor. De la misma manera, a la licenciada Carol Cubilla Gómez, Paraguay, al doctor Heriberto Villegas Mendoza y a nuestro amigo Julio Zamora Machuca.
Muchas felicidades y muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Antes de cerrar esta transmisión, quiero comentarles a todos nuestros amigos que nos están acompañando en la transmisión del Facebook y algunos más aquí dentro de la sala del Zoom, que para poderles hacer entrega de su constancia de participación, es necesario que realicen su registro en el enlace que en este momento se les está compartiendo en el área de los comentarios de la misma transmisión, y que a partir del día de mañana vamos a empezar a hacer entrega de estas constancias de participación. Por último, quiero agradecer a nombre del Consejo Mexicano de Educación Física a todos y cada uno de los ponentes que nos apoyaron en estas disertaciones. Además, quiero reconocer el profesionalismo de mis compañeros, muy en especial a Julio, que formó parte de este comité organizador, y su gran interés para poder llevar a cabo esta actividad. De la misma forma, quiero agradecer e invitar a todos mis amigos y compañeros de la Asamblea Nacional del Consejo Mexicano de Educación Física y a todos nuestros amigos que nos acompañan aquí en la sala de Zoom para que enciendan su cámara para podernos tomar una foto, porque de la misma manera queremos pues invitarlos a que se vayan sumando a las actividades que vamos a realizar durante el siguiente año, en 2022, y pues de alguna u otra manera enviarles un fuerte y fraternal abrazo a todos y cada uno de ustedes, y pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Si todos quieren, encienden su cámara y vamos a... También por aquí tenemos dos compañeros, un compañero que nos está visitando desde el Perú, un compañero que nos está visitando desde Argentina, compañeros de educación física de Colombia, por ahí anda compañeros de aquí de la República Mexicana, Jalisco, Guerrero, Puebla, Yucatán, Baja California, no sé, una disculpa si omito, Perú también, algunos compañeros están aquí del Perú, nos están acompañando, a mandarles un fuerte abrazo. Muchas gracias y pues muchas felicidades y enhorabuena. Voy a cerrar lo que es no se vayan tan rápido, voy a cerrar lo que es la transmisión, voy a poner un pequeño video para poder cerrarlo y los esperamos pronto en las siguientes actividades. Muchas gracias. ¿Ya me salgo?